listo para el servicio eficaz. Gracias por asistir a esta presentación de su Instituto Bíblico del Aire. Hay problemas difíciles de enfrentar en la vida, como la enfermedad. Otros son imposibles de solucionar, como la muerte. El estudio de hoy nos arrojará luz en cuanto a la perspectiva de Dios sobre estos dos eventos de la vida. Estamos considerando el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde se nos habla de la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro. Preste mucha atención. Alberto Valle ya está listo con el estudio de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. Si estuvo con nosotros en nuestro estudio anterior, recordará lo que señalamos sobre el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde se nos relata la muerte de Lázaro y cómo Jesús fue a su aldea para resucitarlo. En nuestro programa anterior comparamos a Jesús con el pastor del Salmo 23. Muchos sienten que en el Salmo 23 se nos muestra, además de una fórmula de la vida, la perspectiva del creyente sobre la muerte. Ninguno de nosotros elegiría morir. Así que Dios tiene que venir a nuestras vidas y efectuar otra intervención. Nos tiene que hacer descansar en la muerte para entonces darnos los verdes pastos, las aguas de reposo y la copa rebosante. En este espacio de la vida, mientras Él nos hace descansar y reconocemos que somos ovejas y que Él es el pastor, tenemos cosas como los verdes pastos, aguas de reposo y una copa rebosante. Pero en la vida, de manera frecuente, nos levantamos y vemos que los pastos verdes se tornan marrones y las aguas de reposo se ponen turbias y la copa se vacía. Pero en la dimensión eternal es posible tener verdes pastos que nunca se tornen marrones, aguas de reposo que nunca se tornen turbias y una copa llena que nunca se vacía. Pero para darnos esas cosas, Él tiene que venir a nuestras vidas una última vez y hacernos recostar, y quizás efectuar la gran intervención y llevarnos al estado eternal. La vara del pastor, usada casi todo el tiempo para hacer eso, es la enfermedad y la muerte. Estas son las cosas que nos llevan al próximo nivel. Y quizás eso es lo que nos quiere decir Juan cuando nos dice que en el momento que Jesús recibió la noticia sobre Lázaro, dijo, el propósito de esta enfermedad no es la muerte, o como lo dice la Nueva Versión Internacional, esta enfermedad no es para muerte. Y continúa diciendo, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto muestra un propósito inusual para esta enfermedad en particular. Recuerde cómo Él dijo lo mismo en el capítulo 9 sobre la ceguera del hombre que nació ciego. Este hombre no pecó, tampoco sus padres. El propósito de su ceguera es que las obras de Dios se manifiesten en él a través de su ceguera. Este parece ser el mismo pensamiento. La impresión clara es, hay un propósito para estas cosas. Ahora, si somos tan egocéntricos que en todo lo que podemos pensar es en cómo las cosas nos afectan, en qué hay en ello para mí, podríamos perder una verdad como esta. Pero si estamos centrados en Dios o somos cristocéntricos, quizás nos entrenemos a nosotros mismos para hacernos la pregunta, Dios, ¿cómo te glorifica esto a ti? Pienso que si hacemos ese tipo de pregunta, encontraremos un propósito y un significado en nuestra enfermedad y sufrimiento. Hay otra declaración inusual en el párrafo inicial que leímos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Muchas traducciones lo dicen aún de forma más fuerte. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por lo tanto, cuando oyó que estaba enfermo, él deliberadamente se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es interesante que en el párrafo anterior,
Cuando las hermanas enviaron el mensaje, Señor, he aquí el que amas está enfermo, usaron la palabra fileo, que significa afecto. Es considerado el amor fraternal. Pero cuando aquí dice en el verso 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, usa la palabra ágape. Significa que Jesús los amaba en una forma más perfecta y profunda. Pero encontramos esta increíble declaración. Por lo tanto, cuando yo que estaba enfermo, él deliberadamente se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Me pregunto cuántos pastores permaneceríamos en nuestras iglesias si cuando recibimos la noticia de que alguien que amamos está críticamente enfermo, basados en ese amor, deliberadamente permanecemos donde estamos y no llegamos allí para ver a esa persona antes de que muera. Es sorprendente porque, nuevamente, en el espíritu de lo que hemos visto ya, debió haber un propósito para su retraso. Pienso que este episodio es casi como un libro en miniatura de Job. Es obvio que un Dios de amor como Jesucristo está permitiendo que estas hermanas que él ama, junto con su hermano, experimenten los 2 problemas más difíciles de la vida: enfermedad y muerte. Porque a través de su experiencia con estos 2 problemas, Dios va a ser glorificado, y el Hijo de Dios también será glorificado. La narración continúa comenzando en el capítulo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allí?» Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Dijeron entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él». Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o el mellizo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Aquí podemos ver el escenario para esta maravillosa historia y este magnífico capítulo de las Escrituras. Jesús les explica a estos hombres que van a regresar a Judea, y ellos les recuerdan que hace poco los judíos trataron de apedrearlo. Ellos hicieron eso al final del capítulo 8 y al final del capítulo 10, y le preguntaron, ¿vas a volver allí? Y la respuesta de Jesús en el verso 9 fue, ¿no tiene el día 12 horas? Y les aclara que él sabe lo que está haciendo. Dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Al parecer Jesús está diciendo, sé lo que estoy haciendo. Estoy caminando en la luz, no estoy tropezando. Es como dijo en el capítulo 7, cuando sus hermanos le sugirieron su agenda. Él no se dejó influenciar por eso. Aquí, él sabía lo que estaba haciendo, regresando a Judea en ese preciso momento, habiendo esperado hasta saber que Lázaro estaba muerto. Nuevamente, todo esto es para traer gloria a Dios y que el Hijo de Dios pudiera ser glorificado. Habiendo dicho que Lázaro dormía y que él lo iba a despertar, ellos pensaron, desde luego que si estaba críticamente enfermo, con fiebre o algo parecido, si dormía era una buena señal de recuperación. Pero Jesús les dijo claramente, lo que quiero decir es que Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Recuerde que a lo largo de este grandioso Evangelio de Juan, estamos encontrando respuestas a la pregunta, ¿qué es la fe? Y aquí la tenemos nuevamente. Estoy contento de no haber estado allí, para que crean. Es interesante que los apóstoles piensan que Jesús podría estar dirigiéndose a un gran peligro. Y es Tomás quien dice,
vamos también nosotros para que muramos con Él. Veamos algunas aplicaciones de esta historia antes de entrar al gran momento de la misma. Primero, ¿quién es Jesús? En el capítulo 10, Él es el gran pastor de las ovejas, el buen pastor de las ovejas. Para apreciar eso completamente, necesita comprender el Salmo 23, al que hicimos referencia anteriormente. Todo el tiempo a lo largo de los capítulos del Evangelio de Juan, debemos buscar esa galería de arte espiritual, esos hermosos retratos de Cristo, y los veremos un capítulo tras otro. Hasta ahora, en el capítulo 11, ¿quién es Jesús? Jesús es como Dios en el libro de Job, quien deliberadamente permite que algunas personas a las que ama profundamente, con amor ágape, experimenten los problemas más difíciles de solucionar, de tal manera que Dios Padre se lleve gloria y Él mismo sea glorificado. Me pregunto si podría observar algunas de las experiencias que está enfrentando ahora o ha enfrentado en los últimos años. ¿Puede mirar las experiencias de su vida en esta perspectiva? ¿Es posible que Jesús sea un Dios de amor que lo ama tanto como para permitirle experimentar algunos problemas difíciles que no tienen solución, para que usted tenga que volverse a Él y encontrar en Él la solución a estos problemas? Ese es Jesús en la primera parte de Juan 11. Y la fe es tener la confianza de que Él puede permitir estas cosas para su propio bien. La fe es poner el problema justo enfrente de Jesús con la convicción de que si Él lo sabe, entonces eso es todo de lo que usted tiene que preocuparse. Colóquelo delante de Él y sepa que si Él lo sabe, Él es todo amor, Él es omnipotente, su bienestar es su principal preocupación. ¿Y qué es la vida? La vida no es un jardín de rosas. La vida es todo aquello que nos hace crecer. La vida es todo aquello que nos acerca a nuestro Dios y Señor Jesucristo. La vida es todo aquello que le hace crecer su fe en Él. La vida es cualquier cosa que lo pueda perfeccionar o complementarlo más en Él. Y cualquier cosa que Él permita con ese fin está contribuyendo a su caridad de vida. Observaremos el resto del capítulo en próximos estudios. Le invito a que le dé una lectura a los incidentes de este capítulo antes de nuestra próxima clase. Permita el Señor que pueda estar con nosotros. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.